vamos a empezar ya. Os explico un poco las normas de participación. En principio vamos a tener los micros silenciados para que no haya interferencias y solo los vamos a abrir a las personas que hablan. Si queréis tomar la palabra, tenéis un icono aquí abajo a la izquierda de una manita que le podéis dar y a mí nos va a aparecer como que pedís para hablar, ¿vale? Pero en principio este momento de hablar lo dejaremos para el final, que será como la parte de debate. También, si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer también a través del chat, o si tenéis algún problema, a través del chat. Si tenéis problemas con el sonido o la calidad del vídeo, también hay una opción en los 3 puntitos que se encuentran a la derecha abajo, al otro lado, que pone administrar la calidad. Y aquí, si la tenéis en alta, pues quizá la podéis poner estándar o baja, de manera que ya no os chupa tanto internet, pero podéis escucharnos bien y vernos más o menos bien. Entonces eso también es una opción. ¿Qué más? Eso, abriremos el turno de palabras al final. La cámara, pues si alguien no la quiere tener abierta como quiera, y sí que la quiere, o sea, mejor tenerla abierta, pero si alguien no quiere, que se sienta libre de hacer como quiera. Y ya está, creo que sí, he comentado todo. Entonces va a dar la bienvenida a la actividad la Jessica, que es nuestra regidora de Igualdad, Feminismes y LGTBI, y empezamos. Y gracias a todas las personas por asistir. Sí, te desmuteo, Jessica. ¿Me desmuteo o sí, me desmuteas? Ya estás, ya. Adelante. Bueno, yo daré una pequeña bienvenida, muy corta, porque pienso que lo importante es que os escuchemos a vosotros, que escuchemos a Katy, que escuchemos a la persona representante que nos va a explicar su situación. Bueno, en sí vosotros sois los importantes, más que lo que yo pueda decir. Yo os digo solo una bienvenida, deciros que estoy súper contenta de esto que acabamos de organizar. Como sabéis, queda mucha lucha, sobre todo para las personas LGTBIQ. Aquí hemos conseguido muchas cosas, creo que podemos estar contentas y contentos, pero mientras que todo el mundo no tenga los mismos derechos que tenemos aquí, pienso que la lucha no debe de acabar. Debemos de conseguir que todas las personas LGTBIQ sean libres, puedan querer de la manera que quieran, a quien quieran, no aquí en Montcada, en Barcelona, en Cataluña ni en España, sino en todo el mundo. Entonces la lucha LGTBIQ seguirá y ahí estaremos nosotros desde el ayuntamiento, desde lo personal y desde lo común para continuar con la lucha. Esta vez hemos decidido trabajar con las personas refugiadas, así que es verdad que era un tema que no habíamos tocado todavía, que es un tema que está bastante invisibilizado. Si ya está invisibilizado en muchas ocasiones el tema LGTBIQ, las personas refugiadas pues todavía se encuentran en una situación, en unos problemas complicados precisamente por su seguridad, ¿no? Esto probablemente vosotros lo sabréis muchísimo mejor que yo, ¿no? En la que vuestra vida en muchas ocasiones corre peligro, ¿no? Y como decía, eso es impermisible, no debería de ser así, tendremos que poder conseguir acabar con esto, ¿no? Yo ya no me enrollo más, es decir, que estoy súper contenta otra vez de que estéis todos aquí, Moncada Solidaria, que hemos trabajado conjuntamente con Moncada Solidaria, con la Regidoría de Cooperación, todo lo que es este programa del 20 de junio y 28 de junio, en el que hemos trabajado conjuntamente el Día de los Refugiados y los refugiados LGTBIQ. Así que muchas gracias. Encantada de conoceros a todos. Rodrigo, tenemos una visita pendiente, como ya te dije, en el ayuntamiento. Cuando quieras la acabamos de concretar. Y nada, adelante, deseosa de escuchar el debate. Vale. Gracias, Jessica. No consigo... sí, ya está. Ahora, vale, pues entonces damos la bienvenida a Rodrigo Araneda, que es presidente de ACATI, que es una asociación de migrantes LGBTI y que trabaja con migrantes y personas refugiadas LGTBI. Bueno, si nos puedes contar un poquito sobre tu entidad, qué temas tratáis, cómo funcionáis y brevemente, porque luego al final también vamos a retomar este tema. Te pongo el micro en alto. Vale, adelante. Buenas tardes a todas y todos.
En principio, nosotros como entidad surgimos en el año 2002-2003, una necesidad que veían personas que éramos voluntarios y voluntarias en organizaciones LGBTI y de inmigrantes. Veíamos que cuando íbamos a las entidades de inmigrantes, nos decían, aquí no es un lugar para hablar de LGBTI, no es un lugar para hablar de orientación sexual y de temas de identidad. En cambio, cuando íbamos a las entidades LGBTI nos decían este no es un lugar para hablar de migración. Entonces veíamos que era muy difícil porque todo estaba como encasillado, tenía que encasillar para recibir una parte de la lección. Y hablar sobre la realidad de las personas, hablar de lo que les sucedía, no era un espacio afable. Entonces construimos acá en Sumedo como un espacio de acogida de esas particularidades y visibilizar que existíamos, porque es que realmente se hablaba solo de hombres migrantes. Luego se hablaba de mujeres migrantes, pero se hablaba poco del tema de orientación sexual e identidad de género en la migración o en el refugio. En el año 2009, con la incidencia que hicimos con SEAR y otras entidades, la ley estatal recién expresamente habla sobre el tema de orientación sexual y género. Por lo tanto, ha un recorrido largo, pero bueno, queda mucho por hacer. Esta es una presentación cortita. Yo creo que hay un tema que tenemos que tener en cuenta, que el derecho a asilo es un derecho amparado por los derechos humanos. Entonces, es una obligación de los estados y es una obligación de los estados proveer de asistencia a las personas refugiadas. En ese sentido, el Estado de España durante estos 2 años ha ido avanzando. En el año 2009 realizó una ley que cambia la que tenía previamente y incluye el tema de la orientación sexual y el género. ¿Sí? Sí, es que nosotros lo escuchamos un poco entrecortado, no sé si el resto lo escucháis bien. El refugio. En ese sentido, perdona que no escucho. Sí, decía que se oye un poquito entrecortado. Es que ya está en delay. Se oye un poquito entrecortado, no sé si el resto lo está escuchando bien. ¿Podéis decir que sí con la cabeza o hacer así? Martina, no. ¿No? ¿Más o menos? Bashem. Rodrigo, quizá ¿Lo puedo retirar? le quitamos la cámara. ¿Me escucháis mejor? Sí, ¿Hemos puesto todos la calidad baja? Sí. Sí. Ahora, al tener solo el audio, ¿me escucháis bien? Mejor, sí. Mejor. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ok. Lo que decía, cuando el gobierno produce la ley del 2009, en el 2009 se incluye la orientación sexual y el género, pero en la orientación sexual se incluye orientación sexual e identidad de género. El género que aparece en la ley solo habla sobre violencia de género y otros aspectos, no refiere a la identidad. Cuando se lee la legislación está un poco atrasada en esos conceptos. Pero lo interesante es que no desarrolla un reglamento para proteger a las personas. En definitiva, hay un reglamento que es anterior a esta ley y no está protegiendo a las personas LGBT. No hay protocolos específicos de atención. Por ejemplo, un caso muy particular, cuando una persona trans decide pedir asilo en España, su documentación no puede cambiar en el momento que pide asilo, como debería ser, porque debe cambiarlo en su propio país. Eso es incongruente porque está pidiendo asilo en un país por esas razones. Por lo tanto, estamos teniendo un problema de entendimiento de los derechos. Y eso es una de las grandes dificultades que se encuentran, por ejemplo, las personas en estos aspectos. Ya profundizaremos más. De todas formas, esto es una pequeña introducción para lo que hablaremos un poco más. ¿Okay? Sí, gracias, Rodrigo. Sí, lo que queríamos preguntarte con un poquito más concreto, si nos puedes concretar cómo es la situación de origen y de llegada, ¿no? de las personas que buscan la protección internacional por motivo de discriminación sexual, afectiva y de género.
Ok, yo creo que aquí hay un tema que es muy recurrente. La gente cuando habla de la situación de origen habla del mapa de la ILGA, pero el mapa de la ILGA es solo particular de la orientación sexual y la legislación. En general, el ILGA hace una recogida de derechos y de leyes en el mundo y habla de cómo son perseguidos y cuántos países han accedido al matrimonio, cuántos persiguen con penas de muerte, cuántos persiguen con penas de cárcel, etc. Pero no habla sobre sobre identidad de género. Entonces habría que complementar esta información con una recogida que se está haciendo desde el año 2006 sobre muertes de personas trans en el mundo. Este mapa de muertes de personas trans en el mundo es un mapa muy interesante porque plantea que hay otros países que generalmente no pensamos en ellos, hoy sí, algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la cantidad de muertes por personas trans es muy grande. Estados Unidos, siendo un país que generalmente está como al avance de muchos elementos, es otro país que tiene mucha mortandad de personas trans. Y hay una serie de otros países que, si vais revisando las cifras, van mostrando una realidad diferente. En cambio, en el caso de la orientación sexual, generalmente pensamos en países de Oriente Próximo, en África, en Rusia. Pensamos en estos países y no pensamos, por ejemplo, en China, no pensamos, por ejemplo, en Latinoamérica, Centroamérica, aun cuando tenemos un contexto que la legislación de esos países, por ejemplo, Centroamérica, ponemos el caso de Honduras, la legislación, su constitución es súper proteccionista. Su constitución dice no se puede discriminar a nadie por ninguna razón. Y expresamente han hecho una legislación hace unos años en contra de la LGBT-fobia y la transfobia, pero no se aplica. Y socialmente tenemos el contexto de las maras y las pandillas, que hacen un efecto totalmente contrario a los derechos de las personas LGBTI en general y en específico de los activistas LGBTI. Entonces, haciendo un poco el contexto que me pedías. Muchísimas gracias. Sí, ¿no? Nos da una visión global y que rompe un poco también los prejuicios de las visiones que tenemos sobre los países, ¿no? Muchas veces. Muy bien, pues ahora daríamos paso a Estefanía, que la tenemos con nosotras como oportunidad de conocer de primera mano la vivencia de una persona que está en este proceso aquí de solicitud de asilo. Si nos puedes contar un poquito, Estefanía. Te desmuteo. Gracias. No, desmutearé. Ay, no ha funcionado. Un momento. ¿Ahora? A ver. No. No se te oye. A ver si le das tú. Ahora. ¿Ahora? Sí, Sí. perfecto. ¿Sí? Pues vale. Me llamo Estefanía. Tengo 31 años. Me vine a España en el año 2016. Bueno, para serles sincera, yo no tenía idea de que existía este programa. O sea, tenía más o menos una noción, porque conocía a personas que anteriormente habían venido, pero para estas fechas todavía este tema como que no estaba muy en auge. Como que con el pasar del tiempo se fue volviendo más conocido. Me imagino que entre las personas que llegaban y veían aquí la opción de quedarse, porque claro, particularmente en mi caso, es cierto que Venezuela vive una situación política muy delicada desde hace un par de años para acá, y claro, ya es un tema político que realmente a mí no me incluye, porque yo no me fui de mi país exactamente, o sea, sí, pero no. La situación política fue una de las cosas por las que dejo mi país, pero realmente mi historia se basa en la discriminación que se sufre por ser de la comunidad LGTBI. Venezuela como, creo que, bueno, no lo sé,
como todo país de Latinoamérica, tenemos una cultura bastante cerrada en este aspecto. Venezuela es un país que sufre actualmente, aún con el pasar de los años, de bastante discriminación con el tema de la comunidad. Es un país donde todavía se asesina por ser homosexual, por ser diferente, vamos a decirlo así. Y claro, realmente desde que yo tenía como 20 años, escuchaba que mucha gente se venía a España, que siempre España, 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 que en España nos podemos casar, que en España podemos hacer esto, que en España podemos hacer lo otro. Era como algo utópico, vamos a decirlo así. Entonces, claro, mi principal preocupación de buscar dónde irme cuando Venezuela comienza a empeorar a nivel político, bueno, económico también, claro, llegas a un punto donde te sientes amenazado por ser homosexual. Es una cosa que yo sinceramente no la entiendo. Entonces, claro, yo paro aquí en España y tenía idea de lo que era el asilo político y todas estas cosas, pero claro, yo no puedo llegar a España y decir, soy Estefanía, toco la puerta y mira, soy lesbiana y acéptame por eso. Entonces, claro, es este el detalle. Y a mi punto de vista, mi opinión personal es, o mi historia como tal de esto, mi experiencia, se basa en que yo dejo un país donde fui amenazada, simplemente por ser homosexual. Perdí empleos, perdí amigos, perdí muchas cosas. Entonces, claro, digamos que lo aguantas hasta que eres víctima de eso. Cuando ya te pasa a ti directamente, la cosa cambia. Bueno, es lo mismo que me lo cuentes a que yo lo viva. Y claro, la razón por la que estoy en España es que, digamos que, como lo dije anteriormente, es el único país que vi o que se conocía en Venezuela que te podías casar, podías estar tranquila, simplemente vivir tu vida, porque, insisto, pienso que la condición sexual no debería ser una condición ni para trabajar, ni para vivir, ni para estar, ni para nada. Porque, no sé, todavía no entiendo cómo a alguien en un empleo, en una empresa, le interesa con quién me voy a la cama. Esa parte no la entiendo. Y claro, llegar a mi país a un punto donde te asesinan porque eres así, no lo entiendo. Entonces, claro, antes de venirme a España, sufrí un pequeño episodio de violencia. Mi expareja fue víctima de agresiones, bueno, no me gusta decirlo, pero es la verdad, de violación, solamente por ser lesbiana. O sea, nosotros en Venezuela vamos a un sitio de ambiente a divertirnos y estamos propensos o expuestos a salir a la calle y que nos maten, que nos agredan, personas que simplemente no aceptan que esta sea tu vida personal, no sé cómo llamarlo. Y claro, llegados a este punto, tienes que tomar cartas en el asunto. Y claro, yo me vengo hasta aquí, me entero mejor del tema del asilo, me entero de que te ayudan, te abren la puerta, es como que te hacen sentir como que no estás enfermo, no sé cómo llamarlo. Y claro, después que estoy aquí, pues yo llegué a Madrid, no llegué a Barcelona. Estuve en Madrid por un año y claro, en Madrid es algo paradójico. En Madrid nunca fui discriminada por ser homosexual, porque sería el colmo, ¿no? Pero sí fui discriminada por ser latinoamericana, sobre todo por ser venezolana, cosa que no entendí tampoco. Perdí un trabajo por ser venezolana, perdí oportunidades por ser venezolana. Estuve en un trabajo donde me aguanté un acoso sexual muy fuerte del que era mi jefe, que encima me había contratado en negro, porque para entonces no sé, insisto, en el 2016, a mi punto de vista, a mi propia experiencia, este tema
del asilo y de estas cosas no era tan conocido. Y cuando tú llegabas a un sitio y te pedían el NIE y tú mostrabas la tarjeta roja, te miraban como si fueras, no sé, como si fueras un extraterrestre. Como que la sensación que a mí me daba era como que sentían que era un documento falso, como que no era real, como que ¿y esto qué es? ¿Dónde lo sacaste? ¿Qué significa? Que nunca lo había visto. Y claro, eso psicológicamente creo que te afecta, porque te sientes como que, ¿por qué me miras así? O tal, y claro, esto te cierra las puertas, me cerraba, no sé ahora, yo creo que ahora eso ha cambiado, como se ha vuelto más conocido, es como que ya lo manejan más. Perdí oportunidades de empleo, que me decían, mira, cuando tengas papeles o cuando tengas nacionalidad, pues me llamas. Y yo le decía, pero es que ese es mi documento, yo no estoy de ilegal. Y así pues, en Madrid me pasó esto, me pasó muchísimas veces cuando conseguía los trabajos, me pasó esto que ya expliqué, me votaron. La gerente era colombiana y me dijo, si hubiese sabido que eras venezolana no te contrato, si te das cuenta que no hay venezolanos, hay latinos de todos los sitios menos de Venezuela, porque es que los venezolanos no me gustan. Joder. Claro, para mí eso fue como que yo no decidí nacer en Venezuela. Y me pareció más fuerte que lo hiciera una persona que es vecina de mi país. Eso me pareció, o sea, dicho de otra manera, lo hubiese entendido un poco más si hubiese sido alguien de aquí o un europeo en genérico, da igual. Pero igual no tiene sentido, porque todos somos iguales. Y repito, discriminar a alguien porque prefiere su mismo sexo o porque nació en determinado sitio me parece un poco fuera de lugar. Nunca entenderé esto. Y me pasó esto, el otro tema el otro trabajo del otro señor, él era más fuerte, él era un acoso más fuerte y para él mi documento era inexistente. Él me decía, esto para mí es nada. Y claro, existían muchos tipos de abuso. De hecho, llegó a decirme que, como quería otras cosas, me decía que las venezolanas veníamos a España, era a limpiar y a prostituirnos, porque era para lo que servíamos. Y yo me quedé, o sea, para mí esas experiencias fueron súper fuertes, o sea, yo no sé, o sea, para ser sincera, no me deprimí nunca porque era como que, vale, mira, me está pasando esto, a lo mejor es mala suerte, a lo mejor dentro de unos meses conseguiré algo mejor o yo qué sé. Por lo menos estoy aquí, no me van a matar por ser lesbiana, no me van a violar por ser lesbiana, claro, y encontrarme con este señor que era no era políticamente correcto, no decirlo así, que era como que, vale, me fui de mi país huyendo de esto y me encuentro aquí con lo mismo. Y, en fin, el punto es que por eso me voy de Madrid, porque ya vivida esta situación, era para mí como que, vale, me fui de Venezuela para no vivir esto y lo estoy viviendo igual. No tener un trabajo, que te discriminen por la nacionalidad, que te discriminen o te maltraten porque eres lesbiana, porque no te gustan los chicos, o sea, yo no lo entendía en absoluto. Por suerte me vine en pareja y eso me sirvió como para no sentirme sola, para darte ánimos con la otra persona y no decaer y estas cosas. Y bueno, llego a todas estas, como dije anteriormente, yo no tenía mucha información del tema del asilo, no me enteraba que daban ayudas, no me había enterado de que te ayudaban económicamente mientras te daban el permiso de trabajo. Como todos sabemos, la tarjeta roja, los primeros 6 meses no te deja trabajar, legalmente no. Entonces, claro, yo no entendía, porque yo decía, ¿cómo es que te dan permiso para estar, pero no para trabajar? Entonces, ¿cómo vives? Esa era mi pregunta. Y no entendía. Y tienes que buscarte la vida. Entonces, claro, después que me entero, un año después, que es que te dan ayudas, que si necesitas comer, vas a Cáritas, a la Cruz Roja, vas a este sitio. Si necesitas ayuda psicológica, vas a donde quieras ir. O sea, yo no tenía ni idea de esto. O sea, cuando tú llegas aquí, tú sabes lo que sabes. Es decir, nadie te dice, mira, ve para este sitio que aquí consigues esto. O ve para aquí que aquí te ayudan con esto. O sea, nadie me dijo nada. Entonces entiendo que esto sucede porque eso estaba muy crudo. Hoy en día esto es más manejable porque yo que estoy en grupos de venezolanos en Barcelona, de venezolanos en España, salen las publicaciones donde gente tiene la voluntad de escribir un mensaje diciendo las personas que están llegando, que sepan que pueden ir a tal sitio, que aquí los ayudan,
que si no tienes trabajo, mira, en este sitio te metes y te ayudan. Todas estas cosas, cuando yo llegué, esto no estaba. De verdad que no estaba. En Madrid, no sé aquí en Barcelona. Después de un año, cuando ya me pasan tantas cosas, que a mí no era la única, a mi ex le pasaba lo mismo, pasaba por las mismas situaciones, por la misma discriminación, era una experiencia muy similar. Es allí donde yo voy a extranjería, pero en Madrid, y me comentaron todo esto, y yo no sabía nada. O sea, yo fui para allá literalmente sin ninguna idea de nada, simplemente fui a preguntar si de casualidad alguien podía hacer algo por mí, literalmente. O sea, digamos que ese fue el último, ¿cómo diría yo? El último intento. O sea, no estoy diciendo que me iba a ir o que me iba a rendir, no, sino que era como que yo llegué a un punto donde, vale, mira, me quedé en Madrid, estoy sola, no tengo dinero, se me acabó el ahorro, no tengo nada, no consigo trabajo, me discriminan, no puedo trabajar porque la tarjeta no me deja trabajar. O sea, ya estaba en un colapso donde yo decía, tengo que hacer algo. Y se me prendió la luz y fui a extranjería donde sacan la tarjeta roja en Madrid. Y o sea, yo le comenté esto al policía de la puerta y me dijo, pide cita con un trabajador social. Y yo, ¿y eso cómo es? Claro, y ese mismo día converso con esta persona y esta persona me dice, pero tú no has pedido las ayudas, pero tú no has hecho esto, pero no has ido a este sitio, pero no has ido a tal. Claro, y yo no sabía nada de esto. Me dice, ¿no te lo dijeron cuando viniste a sacar el NIE, la tarjeta roja? Yo, no. Resulta que cuando yo llegué a España, el procedimiento que yo me conocía era ir a la policía, la tarjeta blanca que te duraba un mes, después te la cambiaban por la roja y ya está. A mí nadie me dijo, habla con un trabajador social, mira, aquí puedes hacer esto. Me hubiesen dicho eso y yo me hubiese ahorrado un montón de cosas. Y un montón de mala experiencia y un montón de historias que no tenía que eran innecesarias. Claro, y después de esto, este señor habla conmigo y me dice, ¿te quieres marchar? Y yo, sí, me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí. No me gusta Madrid, nunca me ha gustado y después de lo que he pasado es que quiero salir corriendo. Y devolverme a Venezuela no es una opción. Entonces es ahí donde me dice, déjame averiguarte a dónde puedo mandarte. A donde hay un lugar donde hayan plazas para dos, porque esa era la otra, que no estaba yo sola, estaba con mi expareja y estábamos como una familia. O sea, para el Estado, para la policía, no sé, éramos como una familia, aunque no tuviéramos hijos. Entonces nos enlazaban a las dos juntas todo el tiempo para todo, para la tarjeta, para todo. Y al cabo de, no sé, una semana, algo así, nos dijeron que nos habían preguntado de dónde queríamos irnos. Y nosotros dijimos Málaga, porque fue lo primero que se nos ocurrió en la cabeza. No estábamos pensando en nada, o sea, estás en un país donde no conoces a nadie, no conoces nada, lo que conoces es Madrid, o sea, es como que te da igual, como que mira, mándame por donde sea, pero donde yo no la pase mal, donde pueda trabajar, porque es que al final no era ni siquiera que queríamos ayuda, lo que queríamos era estar en un sitio donde no nos discriminaran, donde no pasáramos trabajo por ser extranjera, mucho menos por ser lesbiana. O sea, era esto, era ya como un desespero, como que mira, mándame donde quieras, pero donde yo esté tranquila. Y lo primero que se nos ocurrió fue Málaga, no sé, no me preguntes por qué, fue lo primero que nos llegó a la cabeza, Málaga. Y dijeron que iban a averiguar y no sé qué, y al cabo de una semana, algo así, nos llaman para decirnos que hay plaza aquí en Barcelona. Y claro, mala costumbre que tenemos los latinos, porque no soy la única que lo piensa, que cuando nos dicen Barcelona siempre creemos que aquí nada más hablan catalán. Y es como que les da miedo decir, pero es que yo no hablo catalán, ¿cómo voy a hacer para desenvolverme? ¿Cómo voy a hacer para trabajar si no hablo catalán y tal? Yo nunca le he tenido miedo a los idiomas. De hecho, no sé, yo soy más de que, vale, llegamos a un sitio, aprendemos a hablarlo y ya está. Y yo tenía este temor, más que todo por mi ex, porque ella sí era más cerrada con esto. Decía, joder, pero es que yo no hablo catalán, ¿y cómo hago para trabajar? Y no sé qué, voy a quedar en la misma, porque no me van a contratar, porque no hablo el idioma. Teníamos esta falsa creencia, que aquí nada más hablaban catalán y no hablaban español. Y claro, llegamos aquí, yo igual le dije, mira, vamos a arriesgarnos, si tenemos que aprender a hablarlo, lo aprendemos, ya está. Y nos mandaron para acá. Nos mandaron a una fundación que se llama Baid al-Kataf,
TACAFA, algo así. Ellos se especializan en refugiados, pero en genérico. O sea, no es como Acati, que está enfocado en refugiados de la comunidad LGTBI. Estas personas tienen más que todo africanos. De hecho, nosotras éramos las únicas venezolanas que estábamos allí en ese momento. Ellos nos recibieron, ellos nos dieron algunos días, nos encontraron un piso. Ellos funcionan de esta manera, tienen pisos de acogida, que le llaman así, y te asignan. O sea, ustedes eran dos, entonces mira, te voy a mandar a un piso que tengo en tal calle, que ahí hay una habitación para las dos y tal. Es lo que decía antes, ellos te toman como una familia. O sea, no es que soy yo y ella, no, éramos las dos juntas o no éramos. Éramos como un matrimonio, algo así. Y nos mandaron a este sitio, nos mandaron a un piso por Trinitas Bella. Ahí era donde vivíamos originalmente. Y nos dieron las ayudas económicas, nos dieron ayuda para estudios, nos ayudaron con los cursos, nos explicaron lo del dardo, si no me equivoco se llama así, que ya para entonces la tarjeta tenía permiso de trabajo, por ende ya podíamos darnos de alta como demandantes de empleo. Y nos orientaron en todas estas cosas, que yo no tenía ni idea. Yo estando en Madrid un año, no tenía ni idea de todas estas cosas que yo me enteré cuando llegué la primera semana que estuve en Barcelona. Me enteré de las ayudas educativas. Bueno, yo particularmente me gusta mucho estudiar y claro, lo primero que yo hice fue meterme en el tema de Barcelona Activa, empecé a apuntarme aquí, a apuntarme allá, mientras salía un trabajo. A todas estas, en la fundación nos decían que cuando consiguiésemos trabajo no podíamos recibir las ayudas, porque automáticamente las ayudas eran para las personas, o sea que resulta que esas ayudas eran para el principio, cuando no podíamos trabajar. Es ahí donde yo le veo el sentido, a que la tarjeta no te permita trabajar, pero yo decía, pero ¿cómo sobrevivo si no me dejas trabajar legalmente? Ya tiene sentido, es porque esos primeros 6 meses se supone que tú recibes esta ayuda. Ayuda que empezamos a recibir estando en Barcelona. Después de tener un año en España, después que nuestra segunda tarjeta ya estaba por vencerse, o sea que la tarjeta ya podía trabajar, etc. Y claro, llego a Barcelona y me cambia la vida completamente, porque es que tuve la ayuda y el empujón que no tuvimos al principio. Y claro, ya como conoces más cómo se mueve el tema, ya conoces a las personas y muy importante, para mí, mi experiencia personal, Barcelona es una ciudad muy abierta. Las personas son completamente diferentes. Yo me imagino que por el tema que aquí hay más turistas, la gente por la playa, yo no sé, en Madrid la gente es más cerrada. Yo desde que estoy en Barcelona nunca me han discriminado ni por nacionalidad ni por sexualidad, mucho menos. Al contrario, la gente me parece súper abierta, súper tranquila. Y bueno, al cabo de 2 meses yo conseguí el trabajo en el que estuve hasta hace nada. Estuve 3 años en esta empresa, me fue muy bien, mis jefes eran súper abiertos con mi sexualidad, con mi nacionalidad, con todo. No me quejo de verdad, o sea, insisto, en mi vida existe un antes de Barcelona y un después de Barcelona. Y la diferencia es brutal. Y de verdad, de que estoy aquí, no he tenido este problema. Qué guay, Estefanía. Muchas gracias por toda tu experiencia y todo tu periplo. ¿No me escucháis? Sí, te escucho. Es un periplo, ¿no?, largo y de muchos caminos, ¿no? Y también se visibiliza mucho esta dificultad de encontrar los recursos, ¿no? De que sean visibles, de encontrar justo a la persona o al recurso concreto que te va a ayudar, ¿no? Parece que cuando una persona llega en esta situación no es tan fácil, ¿no? Y también el hecho pues, de tener como asociaciones como Acati, ¿no?, que se dedican a esto y que también ayudan y asesoran. Y, ¿no? Si nos puedes contar, si quieres, Rodrigo, un poquito más de qué es lo que hacéis o cómo llegáis a las personas que están en esta situación, ¿no? Como explica Estefanía, que es difícil a veces llegar a tener la información de a dónde recurrir, y luego una vez si llegan, pues qué cosas puedes ofrecer y pueden hacer. El micro. Vale. En principio tenéis que tener en cuenta una cosa: el proceso de asilo está pensado de una forma muy lógica, pero el problema es que la realidad es perversa.
¿En qué sentido? El proceso de asilo está pensado para que las ayudas iniciales se inicien cuando la persona llega, pero en la realidad llega muchos meses después de que la persona llega. Solo se acepta algunas personas dentro del proceso rápidamente por una vulnerabilidad extrema, y cuando hablamos de vulnerabilidad extrema hablamos de personas enfermas o con niños, etcétera. E incluso hemos tenido personas con niños que han tenido que ir a casas ocupas a vivir. Entonces, en ese sentido, no es tan sencillo. Inicialmente el proceso está pensado con unas ayudas que permiten que esa persona inicialmente esté cubierta con ayudas en un piso de acogida o en un centro durante 6 meses, donde se le orientará, se le hará algún tipo de formación de idiomas, se le hará alguna formación laboral, si es que, por ejemplo, ya tiene las competencias lingüísticas, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ya ha pasado un buen tiempo, muchas veces cuando llega esta ayuda, la persona realmente se encuentra en una vulnerabilidad más extrema y es más difícil. Luego, cuando pasan esos 6 meses, esa persona iría a un alquiler de una habitación, pero tiene que encontrar que le alquile esa habitación con un contrato. Si ustedes me dicen que no hacen contratos por habitaciones, yo les doy un premio, porque realmente la gente no se acostumbra a hacer contratos por habitaciones. Y el otro tema es que, claro, dura 6 meses. Pensad que en un año de cobertura de una ayuda no necesariamente se encuentran el evento. Por lo tanto, es esto. Tenemos que pensar que hay que pensar en que este proceso no está adecuado porque hay muchísima gente solicitando y muy poquitos recursos para que estas personas la tengan. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Por otro lado, lo que dice Estefanía, el problema es que la gente no le dan la información. Cuando va a la policía le dan una lista de organizaciones, como mucho una fotocopia. No le dicen, puedes ir a estos sitios a buscar la ayuda, y ni tampoco le hablan de recursos específicos. En el caso LGBT es más difícil, porque las personas LGBT no solo solicitan por ser LGBT, a veces hay una mezcla de temas. Hay un tema político, hay un tema de género, por ejemplo, persecución, porque quieren hacerme una mutilación femenina. Entonces yo he tenido que salir corriendo de mi país por la mutilación que me querían hacer. Pero junto con ello yo soy lesbiana y hay otros elementos. O soy un chico que me están obligando desde mi familia a casarme con una mujer que yo no quiero casarme, etc. Hay una serie de otros elementos que están mezclados. Y la policía ni tampoco los trabajadores sociales tienen formación específica para trabajar con estos temas, porque tú frente a un mostrador, por ejemplo, que es lo que sucede hoy por hoy, cuando vas a la entrevista con Cruz Roja, te atiende una persona en un mostrador y tú tendrías que explicarle a esa persona del mostrador cosas muy personales. Entonces, tienes que decirle, por ejemplo, para que entienda que tú eres vulnerable, que eres seropositivo en un mostrador. Tendrías que decirle que tienes unas dificultades o daños por una violación en un mostrador también. Entonces, hay una serie de elementos que no están del todo bien trabajados en la acogida de este tipo. Los otros elementos, lo que decía, cuando hay familias LGBTI y hablamos de parejas con niños, hablamos de diferentes tipos de familias, modelos, es cierto que puede haber algunas facilidades, pero también puede haber otras dificultades, como la espera por una plaza doble, porque no necesariamente hay plazas dobles o plazas para una familia. Entonces nos encontramos con una serie de dificultades. Hoy por hoy, antes del COVID, teníamos un colapso del sistema de acogida. El sistema, para entrar al sistema de acogida, teníamos listas de espera para la cita, para la entrevista con la trabajadora social, de alrededor de unos 4 meses. Para la primera entrevista con la trabajadora social. Para poder entrar en el programa de acogida, unos 6 meses más. Y mientras tanto, ¿de qué sobrevive la gente? Lo que dice Estefanía. ¿Cómo vives? ¿De qué vives? ¿Qué comes? Porque las entidades o las trabajadoras sociales no te van a atender
directamente porque llevan menos de un año en la ciudad. Según la legislación del tema social, tiene que llevar empadronado por lo mínimo un año. ¿Ok? Entonces hay una serie de elementos que se van complejizando y que van dificultando la vida de estas personas y que indirectamente las empujan al mercado secundario, al mercado, al trabajo en negro, como se dice normalmente. Pero con un nivel de abusos, incluso con un peligro de caer en trata, en personas jóvenes, en personas, por ejemplo, trans, el tema de la prostitución, a veces ellas habían salido ya del tema de prostitución y no lo querían desarrollar aquí, pero como no hay otra alternativa, muchas veces tienen que volver a la prostitución. Y eso no trae muy buenos elementos, porque encontrar un piso protegido para una persona trans es muy complejo. O sea, lo que encuentran son pisos de alquiler por semana que realmente les cobran muchísimo dinero, o sea, que terminan siendo abusadas económicamente, aun cuando están en una circunstancia de mucha vulnerabilidad. O sea, también encuentras personas con muchas herramientas que al final tienen una red social que van consiguiendo con el tiempo y que van desarrollando salidas. Pero lo que nos encontramos es ciertamente unas vulnerabilidades que son invisibles para el resto. Lo que nos venden son personas que vienen de guerra, personas que vienen escapando de situaciones violentas en general, pero no nos hablan del colectivo LGBT, no nos hablan de esta invisibilidad. Por ejemplo, lo que decía, y vuelvo a Honduras porque es un caso paradigmático e interesante. El tema de las matas utilizan mucho a las personas LGBT para el tráfico de drogas, y muchas personas, por escapar del país, terminan trayendo droga a Europa y terminan en una prisión. Esto es un elemento que también puede ser parte de los elementos que tenemos, que personas por escapar de los países terminen delinquiendo, ¿ok? Bueno, un poco por ahí para especificar. Lo otro, sí que hay muchas organizaciones, ahora se ha abierto el abanico de organizaciones que trabajan con asilo, pero todas son generalistas. Hay algún proyecto que empieza a trabajar el tema LGBT, pero tampoco hay pisos específicos LGBT. Los únicos que existían hasta ahora, hasta hace unos años, eran los nuestros, que pertenecen a un programa relacionado con el Ayuntamiento de Barcelona, se llama Nausica, pero es un programa complementario al programa de asilo. Empezaría después del programa de asilo y está pensado para personas que no han logrado autonomía y que deben ser derivadas por las entidades de asilo a través del ayuntamiento. Fuera de eso, se ha creado una mesa a nivel estatal liderada por ACNUR, que es una mesa, se llama Taula LGBTI, que lo que está intentando es trabajar estos protocolos, trabajar que las entidades tengan conciencia de que existen las personas LGBTI, de las necesidades de, por ejemplo, que una persona trans, en tanto llegue y sea atendida, tenga acceso a la sanidad pública, porque la gente tampoco lo entiende claramente. O sea, hay una serie de elementos que se retardan y que no necesariamente están cubiertos desde un inicio. Entonces, pareciera que las personas pueden esperarse, que las personas pueden tener este grado de ¿cómo se dice?, de resiliencia y readaptarse a todos los problemas, un poco como decía Estefanía cuando decía, bueno, puede ser que esto que me está sucediendo es una mala suerte que me ha ocurrido, pero que la puedo cambiar, ¿no? En realidad hay muchos elementos que yo creo que pueden ser trabajados, que pueden ser mejorados, que pueden ser trabajados en conjunto con los ayuntamientos, ya hablaremos de eso también, pero sobre todo pensar que el sistema de asilo hasta ahora funciona de forma estatal. Entonces, lo más normal es que tú lleves un tiempo aquí y cuando te encuentres en una plaza te puedan mover a cualquier sitio, no necesariamente quedarte aquí en Barcelona o alrededores, sino puedes moverte a Málaga, al País Vasco, a Madrid, a Torrelavega, por ejemplo, etc. Puede ser cualquier lugar, y no necesariamente un lugar donde haya servicios LGBTI
o protectores para las personas trans. Entonces, estos son elementos que nos encontramos muy comúnmente en el proceso de asilo. Ahí en el contexto general. Luego, si hay otras preguntas, creo que me comentabas. Sí. Gracias, Rodrigo, por toda esta explicación. Sí, bueno, en este sentido, ¿no? Bueno, Hola, no te escucho. Perdón. Ahora, ¿sí? Sí. ¿Me escucháis? No, bueno, que has hecho un panorama también muy amplio de todas esas barreras, ¿no? Que son muchas de ellas burocráticas, otras de que no se ha trabajado bien toda la gestión de quiénes son los actores que reciben a estas personas y cómo les deben aconsejar, ¿no? Y bueno, que se nota como una falta de cuidado respecto a esta problemática también, ¿no? Y también quería añadir que, bueno, también se mezcla, pues como contaba Estefanía que le pasó en Madrid, ¿no? Que también se encontró con de alguna manera un racismo estructural y no tan estructural, pues esto también... pues en Barcelona quizá no pasa tanto, pero también puede pasar. Entonces se mezclan aquí muchas variables, ¿no? De cómo vienes de tu país, de cómo llegas aquí. Aquí también existe la LGTBI-fobia y por eso también seguimos luchando por ello. Y también sigue existiendo el racismo. Entonces, claro, es como muy complicado y, bueno, mucho trabajo por hacer. Y nada, pues si puedes... Haciendo un poco un punto sobre lo que estás comentando, yo creo que hay un error en pensar que cuando una persona encuentra asilo en un país, llega a un paraíso. O sea, no. Pero es que hay mucha gente que lo piensa así, como, ¿por qué tú sigues en el armario? Porque si tú has venido aquí es para ser libre. Hay muchas cosas, y aquí no hablo del contexto en general latinoamericano, pero sí, por ejemplo, hablo de países árabes o en el caso de los rusos, etcétera, en que hay mucha gente que todavía sigue llevando una doble vida, principalmente porque tienen unos contextos muy próximos que les sirven de soporte. Por ejemplo, las personas que vienen de Marruecos tienen una red social interesante que les protege muchas veces y que a veces dificulta la salida del armario, porque les provee de ayuda mientras no encuentran el soporte del programa estatal o de otros elementos. Entonces eso nos dificulta muchos de los elementos de la libertad, de conseguir los derechos. O sea, digamos que de cierta forma, a medida que vas consiguiendo privilegios, vas encontrando un poco más de libertad. Pero hay personas, por ejemplo, incluso que los conceptos trans les son muy lejanos porque no tienen referencias en su propio país. Entonces, para ellos, su visión es que en este momento son gays y en algún momento, cuando van conociendo otros elementos, van conociendo el contexto que les permite hablar de su identidad, pero no necesariamente lo tienen inicialmente, ¿ok? Sí, vale, y bueno, un poco para aligerar, que nos quedan poquitos minutos para terminar, bueno, un poco si el tema de los retos que desde la ciudadanía y los ayuntamientos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Y luego, si lo puedes comentar brevemente, y luego luego damos paso a turno abierto de palabras por si quieren comentar o debatir algunos temas. Bueno, en términos concretos, el contexto actual. El contexto actual es que venimos de un momento de crisis total, porque si las personas estaban sobreviviendo en el mercado secundario se paró totalmente. Y por lo tanto tampoco hay ayudas para las personas que estaban trabajando en negro. Por lo tanto, tienes un montón de personas que estaban a la espera del programa estatal y que no estaban cubiertas por ningún tipo de ayuda. Están sobreviviendo de lo que pudieran haber tenido de ahorros. Eso nos genera una bolsa de pobreza impresionante, ¿ya? Entonces, en el contexto de los ayuntamientos, ¿qué es lo que nos sucede? Yo creo que las experiencias más próximas son los ayuntamientos. Y son las que, en definitiva, también se comerán los marrones cuando, por ejemplo, haya denegaciones masivas, que van a verlas. Entonces, serán personas que están en los ayuntamientos, que quedarán irregulares y que estarán de esa forma
fuera del sistema nuevamente, estando regulares previamente. Hay una queja que nosotros estamos haciendo y que creo que será una queja que debería también hacer todos los ayuntamientos, que cuando las personas sean denegadas del asilo tengan algún procedimiento flexible para poder acceder a la regularidad, a la regularización, digamos, de algún tipo. Porque hasta ahora se les pide lo mismo que se les pediría a una persona migrante irregular que está 3 años. En cambio, estas otras personas han estado, muchas de ellas, trabajando y cotizando, pero no hay una vía para que estas personas se regularicen aun cuando lleven más de 3 años. Entonces, estos elementos son elementos que caen en los hombros de los ayuntamientos, caen en los hombros de los servicios sociales de los ayuntamientos. Otro elemento es la cohesión social. Generalmente nos olvidamos que cuando las personas están incluidas en un pueblo, en una ciudad, esas personas van trabajando, van consumiendo, van pagando impuestos, porque cuando compran pan pagan impuestos, van haciendo vida de barrio. Mientras esta vida sea más inclusiva, si las vamos a mandar a un polígono industrial, seguro que no van a relacionarse con nadie. Y nuestros vecinos también no se relacionarán con estas personas, por lo tanto no sabrán quiénes son y los prejuicios crecerán. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Yo no soy partidario de un gran recurso que concentre a todos los refugiados, soy partidario de pequeños recursos que estén distribuidos en las localidades, que permitan que esas personas convivan como conviviría cualquier familia. Y en ese sentido, en nuestro modelo, los pisos que tenemos los tenemos distribuidos en la ciudad de Barcelona de diferentes formas. Uno lo tenemos en Trinidad Bella, otro en el Carmel, otro en el centro de Barcelona. Y eso nos permite que las personas realmente puedan llevar una vida diferente en esos sitios. ¿Okay? Lo otro es el tema de buscar complicidades, o sea, redes que permitan este conocimiento mutuo. Pensad que la gran mayoría de personas no tiene familia aquí, no tiene contacto con otra gente. Entonces, conocer a otras personas es el valor más grande que les podemos aportar. Conocer personas que están fuera de su red y que les puedan permitir conocer otras redes. Eso les permitirá inserción laboral, posibilidad de red de soporte en el caso que se queden sin alimentación, etc. Hay una serie de cosas que se pueden hacer que tienen que ver con lo social, con el conocimiento mutuo. Y yo creo que aquí hay mucho trabajo que tiene que ver con la red de las entidades, de la proximidad, de la gente que también está sensibilizada en temas de sensibilización sobre racismo, sobre temas de refugiados, sobre temas de rumores, porque claro, esto de que vienen a consumir los recursos públicos no es tan cierto, porque también consumen y pagan muchos impuestos cuando pagan comidas. Entonces, en ese sentido, es entender un poco cómo funcionan y cómo nosotros podemos también visibilizar los proyectos de forma positiva, lo que se llama interculturalidad, el tema de la interacción positiva. ¿Ok? Un poco por ahí. Muy bien. Yo, encantado de pensar en proyectos que puedan involucrar también, por ejemplo, a Moncada en proyectos que tengan que ver con refugiados LGBT. Pensad que hay una visión muy positiva que ha salido de la ciudadanía de ofrecer pisos para personas de Siria, pero es que tenemos muchos refugiados que no son de Siria y muchas personas que no tienen oportunidad porque el marketing ha sido tan importante en el tema sirio que nos deja fuera de muchos sitios porque se piensa solo en ese contexto. Se piensa en contextos, por ejemplo, y los prejuicios sobre la comunidad LGBT. Por ejemplo, cuando tú dices va a haber personas trans, la gente empieza a hacerse un mapa dentro de los prejuicios. Entonces, nosotros hemos tenido que trabajar mucho con vecinos de los pisos donde estamos viviendo, hemos tenido que trabajar muchísimo con el que nos alquila los pisos, porque realmente yo para encontrar un piso a veces he tenido que visitar 20 o 30, porque la gente, cuando tú les vas a decir, bueno, este piso va a servir para esto, te dicen, no, ¿quién me va a traer aquí? Entonces, el tema es este. El tema es que no estamos acostumbrados a trabajar con la diversidad.
Y trabajar Exacto. con la diversidad quiere decir riqueza para esa población. Riqueza, porque muchas de las personas que atendemos tienen una formación muy amplia. Muy bien. Sí, gracias Rodrigo. Exacto, bueno, un poco yo también pienso que ese es el punto, ¿no? Que nos toca mucho trabajo a nivel ciudadano, a nivel personal, social y a nivel de políticas públicas. Ahora abriríamos bueno, ya son las 7, pero si algunas personas se pueden quedar, ni que sea 5 minutos, si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, podéis usar el icono de la manita o escribir por el chat. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? O desmutegem a tothom O, i ja està. sí, pero si para de tomar ahora. A ver, vamos a desmutear, ¿no? A l'Alejandro, per exemple, ha aixecat la mà. Ah, vale, vale. Feu la mà, com Ai. la mà blava, perquè si desmuteáis a todo el mundo, esto empezará a pitar. Sí, sí. Vale, pues andaban Alejandro. Bueno, yo más que una pregunta o algún comentario, es simplemente una pregunta concreta sobre algún recurso, ¿no? Has comentado antes que el mapa este típico que vemos siempre, ¿no? Con los colorines, los países que están mejor y peor a nivel de derechos LGTBI, que en realidad se alejan mucho de lo que pasa en la práctica, ¿no? ¿Hay algún mapa o algún recurso donde sí que se contemple lo que pasa en la realidad con las personas trans, por ejemplo, para poderlo, no sé, como compartir con más personas en el ámbito educativo, etcétera? Existe un mapa que está dentro del contexto de Transgender Europe, que marca un poco las legislaciones, que incluso plantea, por ejemplo, el tema de las persecuciones, pero no es tan claro del todo, porque hay elementos, por ejemplo, que no son visibles, como es el tema de que en algunos países europeos se exige el tema de la esterilización para el tema del cambio de nombre, por ejemplo. Entonces, hay elementos que no son visibles a primera vista dentro de estos mapas, o, por ejemplo, el tema de los derechos. También, a veces, por ejemplo, hay países en los que a las personas se les aplican otras leyes diferentes que no son referentes al tema de la orientación sexual ni tampoco en la identidad de género, sino se le aplican, por ejemplo, temas de prostitución o otros elementos como inculpándoles de otros delitos, ¿ok? Entonces, por eso es un poco más complejo, digamos, el mapa. Pero sí, dentro de Transgender Europe está este proyecto, ahora no me recuerdo el nombre concreto, pero lo puedes encontrar dentro de Transgender Europe. Vale. Vale. También había... Uy. A ver. También había levantado la mano Estefanía. ¿Sí? ¿Querías intervenir? ¿Se escucha ahora? Ahora. Sí, muy bien. Vale, que revisa el chat y Jessica me pregunta qué es el dardo. No sé si Jessica sigue online. Sí, sigo. Ah, vale. En una de tus aportaciones dijiste, nos explicaron qué es el dardo. No sé, ahí me he quedado. El dardo es el documento que llenas cuando eres solicitante de empleo. Es el que te sirve para poder apuntarte en las actividades para la gente que está en paro y la gente que está desempleada. Te lo dan en el Servicio de Ocupación de Cataluña, en el SOC. No lo había escuchado nunca como dardo. No, bueno, a mí me es un nombre muy extraño y de hecho yo no lo recordaba. Estos días fue que lo volví a ver porque, como le conté a Rodrigo hace un rato, que bueno, con el tema del coronavirus, mis jefes me despidieron, pero porque no le aprobaron el ERTE, no sé por qué razón. Yo soy la única empleada de la empresa, bueno, mi compañero y yo, somos dos nada más, y no le aprobaron el ERTE con nosotros y bueno, nos despidieron, nos pagaron nuestra liquidación y todo el rollo. Entonces claro, me volvió a llegar este término porque llamé al paro, a todo esto del rollo del paro y tal, y me dijeron tienes que tener el dardo, y yo no me acordaba tampoco qué era, pero son las siglas, se dice dardo, pero significa ese dardo significa algo, pero no sé qué significa. Pero es eso, es ese documento, ese papelito. Tened en cuenta que ahora con el tema de la
renta Mínima. vital, renta mínima vital, en principio las personas solicitantes de asilo no están incluidas. Por lo tanto, todas las personas que no tengan ninguna prestación o no tengan ninguna ayuda por parte del asilo, no podrán acceder a ella. ¿Okay? En el caso de la renta garantida, que es la aplicación previa que había en Cataluña, sí que incluía, pero a las personas que llevaban un año de residencia en Cataluña. Pero, como sabéis, no es tan sencillo de acceder a ella. Vale, también había una pregunta de Pilar e Isabel, que les doy paso al micro a ver si pueden hablar. ¿Probamos? ¿O podéis darle al micro, Pilar? Moncada Solidaria, sí, que forman parte de Moncada Solidaria. Están como congeladas. Vale, pues les voy a leer la pregunta que me han mandado aquí por el chat, porque igual no tienen buena conexión. ¿A qué fundación fue Estefanía cuando llegó a Barcelona? Preguntan. Es un nombre árabe, porque ellos son, de hecho el logo se llama Bait al-Takafa. Una vez les pregunté qué significaba y me dice que significa mi casa. Me dijeron en árabe, pero sé que el árabe, hay muchos países árabes y cada uno tiene su idioma, así que no sé en qué idioma es. Sí, Bait, que se le conoce normalmente como Bait solamente. Bait al-Takafa es una fundación que está en Barcelona, trabaja sobre todo con colectivos árabes, sobre todo marroquíes, y pertenece a la red Acoge, que la red Acoge tiene varios servicios de acogida de refugiados. En el caso de Barcelona, Bait es su referente en el caso de Barcelona. Aparte de Bait, Barcelona tiene, por ejemplo, AXEM, CEA, tiene también Movimiento per la Pau, tiene también San Joan de Déu, que trabaja específicamente en salud mental y en algunos otros elementos. Y también hay otros nuevos que se están integrando poco a poco, que están apareciendo nuevas plazas de acogida. Pero tened en cuenta que ahora tenemos un problema con el tema del COVID, un colapso de espera porque se interrumpió la entrada a los programas estatales y ahora empezará la salida recién de los programas estatales, pero la entrada lenta de nuevas personas. Pero se ha gastado todo el dinero que estaba incluido para la primera acogida, que vendría a ser la humanitaria, las personas urgentes. Por lo tanto, tienen un grave problema porque no podrán acoger personas en urgencia. Vale, gracias, Rodrigo. También contamos con nosotras con Tina de la asociación Imaginarium, de una asociación trans. No sé si, Tina, quieres comentar alguna cosa. También se han tocado bastantes temas en relación a lo trans, ¿no? Que es que hay una situación especialmente más complicada o difícil. No sé si quieres aportar tu visión o tu opinión sobre el tema. Sí, bueno, yo aportaría la experiencia que tenemos aquí durante 3 años y medio, que también hemos tratado con mujeres trans, sobre todo de Latinoamérica, y pues la realidad, ¿no?, de que existe en Latinoamérica. Decir que precisamente estamos ahora en la confluencia trans y estamos abogando por una ley trans estatal, y dentro de ese contexto se está organizando para este próximo 25 de junio unas jornadas trans en Latinoamérica y Europa, ¿no? Entonces, en ese contexto, aquí en Imaginaria tenemos un programa de radio que se llama Frecuencia Imaginaria, y hemos tenido la oportunidad de hacerle varias entrevistas, como 10 entrevistas a 10 personas trans de Latinoamérica, de varios países de Latinoamérica, ¿no? Las historias que nos han contado en el programa de radio, pues bueno, que
estamos también en YouTube también, y nos han contado pues historias muy, muy fuertes, desgarradoras, y yo creo que para contextualizar un poquito, yo creo que estaría bien también contabilizar ese riesgo, esa marginación que viven las personas transexuales. Como decía Rodrigo, hay es una plataforma que se llama Transgender Europe, que tiene un proyecto, el proyecto se llama Trans Day of Remembrance, y hace un contaje, una monitorización a nivel mundial de los asesinatos de personas trans alrededor del mundo, desde el 2008 hasta el 2019. El contaje va desde el 1 de enero del 2008 hasta septiembre. Cada año, en septiembre, vuelven a realizar ese contaje, ¿no? ¿Por qué? Porque conmemora también, se acaba el 30 de septiembre, porque el mes siguiente es el mes del octubre trans, ¿no? Y luego, finalmente, en noviembre se celebra el Día de la Memoria Trans. Y con todo esto, pues hacen este recuerdo de año tras año de las víctimas de asesinatos de personas transexuales. Y diré solamente por una serie de datos. Hasta el día de hoy, desde el 2008 hasta el 2019, son 11 años y son 3.314 asesinatos. Son asesinatos que, como decíamos también al principio, la mayoría se cometen en Brasil, que es el país donde más asesinatos se cometen. El segundo país sería México y el tercero Estados Unidos, ¿no? Que le ha quitado el tercer puesto de ese podium macabro a Colombia y se ha proclamado, pues eso, ¿no? Finalista en asesinatos. Los asesinatos afectan, para hablar un poquito de las interseccionalidades que afectan a las personas trans en estos asesinatos, evidentemente no se nos escapará de la mente que por ser mujer, pues evidentemente que ya sufres muchísimo más, ¿no? O sea, se multiplica varias veces el riesgo de morir asesinada, ¿no? Si eres una mujer trans que te dedicas a la prostitución, evidentemente que también se aumenta. Concretamente, de todos los asesinatos que acabo de decir, de los 3.314, el 61% es a mujeres transexuales que se dedican a la prostitución. De todas ellas, decir algunos datos que sorprenden muchísimo por lo macabro, que son 1.252 asesinatos con arma de fuego, 653 con arma blanca, y algo que a mí me suscita un interés superlativo, porque son 334 muertes a golpes, ¿no? O sea, con una paliza, ¿no? Eso es algo que refleja la gran impunidad con la que quedan esos asesinatos, que la mayoría de ellos quedan impunes. He de decir también algo más. Transgender Europe, a través de este proyecto, que monitoriza alrededor del mundo, tengo que decir que en la página web hay una imagen que lo dice todo, ¿no? La imagen de un iceberg, ¿no? Y estos datos, lamentablemente, son esa punta del iceberg, porque estamos hablando de que ellos recogen estos datos alrededor del mundo. No son datos oficiales de instituciones, sino que lo recoge a través de alianzas con otras asociaciones en diversos países que van recogiendo noticias, etcétera, de asesinatos de personas trans y de género no conforme. Todo esto lo digo porque cuando se comete un asesinato, sobre todo en países pues de América, por ejemplo, se suelen contabilizar como lo que hemos dicho antes, ¿no? Como un hombre gay que estaba vestido de mujer. Pues noticias así son las que se van recogiendo, y en principio,
como además no tienen el nombre registral cambiado, no se contabilizan a nivel oficial por instituciones como asesinatos de personas transexuales y en este caso transfeminicidios, ¿no? Además, esa punta del iceberg es también porque, por ejemplo, hablábamos antes de un país como Venezuela. Curiosamente, pues no se tienen muchos datos de Venezuela, con lo cual en esta lista macabra de países donde se cometen asesinatos impunes de personas transexuales, Venezuela queda bastante como al margen de esos datos, pero la realidad es diferente, como acabamos de ver, ¿no? Los asesinatos en Venezuela pueden ser, pues bueno, exponenciales, ¿no? Los datos que acabamos de dar. ¿Por qué? Porque simplemente no se tienen datos. El no tener datos en este caso no quiere decir que sea un país, pues, trans-friendly precisamente, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Y para acabar, pues decir un dato que yo creo que además de los datos que acabo de dar, yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Dentro de Transgender Europe, parte de este proyecto, pues hacen comparativas, ¿no? Y para reflejar la interseccionalidad que hemos dicho de si eres trans, si eres una mujer, si eres mujer y si eres además prostituta, pues tienes esa interseccionalidad. Pero ¿qué sucede con las mujeres trans negras, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos? Cuando estamos hablando de que hay una campaña por el asesinato infame de un hombre negro, ¿no? Pues decir que en Estados Unidos ser una mujer trans te convierte 10 veces, o sea, te expone en un riesgo 10 veces más grande de morir asesinada que cualquier otro ciudadano americano, ¿no? O sea, si lo extrapolamos a toda la población de Estados Unidos, si los asesinatos de mujeres trans negras estarían muriendo 120.000 personas estadounidenses en lugar de las 15.600 que habitualmente son asesinadas. Con lo cual, el riesgo de ser asesinado aumenta si eres una mujer trans negra 10 veces solamente por el hecho de que te intersecciona este eje de discriminación y de estigma. Wow, muy fuertes estos datos que comentas y muchas gracias por esta súper aportación. Ahora doy paso, si quiere Javier, a comentar alguna cosa, que está conectada desde Perú y es una activista trans. No sé si sigues ahí, Javier, y quieres decir alguna cosa. Sí, ¿no? Estefanía va a parlar. Sí, pues damos mientras tanto paso a Estefanía, a ver si Javiera nos puede también escribir por el chat si quiere. Sí, di Estefanía. Le voy a escribir por WhatsApp, a ver. Vale. Vale, una cosita. El que había preguntado el nombre de la fundación lo ha escrito en el chat, respondiéndole a José, que no sé si está online todavía. Realmente en España no he sufrido ninguna discriminación por alguien de la comunidad. La discriminación que he recibido ha sido de gente que no es de la comunidad, pues, más que todo por hombres, más que mujeres. Y con respecto a lo que decía Tina, bueno, ya Rodrigo creo que lo colocó por aquí, que es el cuarto país, en efecto, pero también te digo como testimonio propio, las muertes que más supe era más que todo a gays, a chicos gays, más que con trans, hay más muertes por chicos gays y le siguen lesbianas. Claro, trans también, el problema es que los trans en Venezuela, ellos como que están bastante al filo del tema y aprenden a protegerse. Por ejemplo, allá es normal en la sociedad que tú hablas y, por ejemplo, cuando estás bromeando, como es un país machista,
La gente te dice, no andes por ahí tan tarde que te puedes encontrar con un travesti que te caiga a puñaladas. O sea, tenemos esta creencia que los trans siempre andan armados, siempre andan con pistolas, siempre, claro, porque saben que los pueden atacar y ellos andan preparados. Quizás esto haga un poco de diferencia con otros países. No sé cómo están los otros países, pero las muertes que más conozco yo por experiencia propia es de chicos gays. Tengo amigos que han muerto a manos de gente homofóbica. Tengo dos amigas que una de ellas murió poco antes de yo venirme a España. Las atacaron a las dos y mataron a una. Y solamente por ser lesbiana. O sea, antes de asesinarlas les dicen que como no les gusta un hombre, entonces mejor que te mueras, porque eres inútil a la sociedad, cosas así. Entonces, es lo que más he visto yo. Claro, imagino que esto varía. Si Rodrigo coloca aquí esto, me asegura pues la información que ya yo había visto, que es el cuarto país, pues seguramente tiene más tela el cuento. Pero bueno, con mi propia experiencia, Sí. Vale, damos paso a Javiera, que ahora está, la vemos aquí, por si quiere comentar alguna cosa. Si puedes, Estefanía, apagar el micro y encender el micro tú, Javiera. Es que no sé si va, porque cuando va... Es con que no ves. Ahora. A ver, prueba. No se oye. Tienes el micro abierto, porque lo estoy viendo, pero no... Creo, pero no se te oye. Ah, no, no lo tienes abierto. A ver, ¿puedes darle tú al micro? Es que eso es... Pues voy a abrir todos los micros y los demás os los podéis apagar vosotros. A ver si se le enciende el micro a Javiera, por favor. Hola. A ver, intenta, Javiera. No los has abierto, Esther, los seguimos teniendo todos cerrados. Pues no sé qué pasa. Porque... Este programa no permite abrir los micrófonos, no cerrarlos. Ok, pues entonces tiene que ser cada persona, ¿no?, que lo abra, el suyo. Pues Javiera, ¿puedes abrir tu micro? Sí, es correcto. Javiera, ¿nos escuchas? No se escucha, Javiera, no se escucha. Ahora. No, tampoco. No. Ahora ha quitado el micro. Ahora ha quitado el micro, sí. Sí. O sea, ha quitado el bloqueo. Mírate el volumen, a ver. No. No. A ver ahora, que es que te ha mejorado la conexión. Ahora sí, ¿no? No. Oh, qué pena, no puedo escucharte. Qué raro, pero... Ahora, mira, ahora. A ver, ahora. A ver, No. Nada. No. Qué pena. Si Joder. quieres, puedes escribirnos por el chat y te leemos. Ya sé que no es lo mismo, pero es algo. Bueno, pasa al Rodrigo. Sí, mientras tanto, mientras nos escribes, pasamos a Rodrigo, que quería hablar también. Bueno, yo creo que es interesante pensar que lo que planteaba Tina en el caso de los mapas es simplemente una recogida que hace la organización en base a periódicos, contrastado con algunos activistas, unas redes. Es interesante como recogida, pero pensad que es una parte de todo lo que realmente está ocurriendo. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, nos marca una diferencia en el nivel de dificultades. Os envío el enlace y en el enlace podéis entrar también a una comparativa entre países que tienen acceso a cambio de nombre, acceso a temas de cirugías, otros elementos. En la misma página aparecen diferentes categorías y
podéis irlo observando, ¿ok? Sí comentar, por ejemplo, elementos o prácticas que el gobierno español tiene con respecto a las personas refugiadas LGBTI. Por ejemplo, habéis escuchado de Ceuta y Melilla, ¿no? En general, las personas que se declaran LGBTI en Ceuta y Melilla no son trasladadas a la península hasta que se les comprueba completamente el proceso de asilo. Eso hace que muchas veces estén más allá de 3 años en Melilla, teniendo la posibilidad de que sus vecinos y sus familias puedan acceder a Melilla o a Ceuta y hacerles daño. Y eso es una grave práctica, porque en principio lo que se asume directamente es que no se les cree sus testimonios. Se asume que no es verdad lo que están diciendo y que si se aceptan los asilos, llegará más gente. El otro elemento son las devoluciones en caliente, sin comprobar otros elementos. También tenéis una práctica común racista de parte del gobierno español, que es no aceptar ningún asilo de Argelia o Túnez. No se acepta ningún asilo proveniente de esos 2 países, por ejemplo. Sucedía igual con Marruecos, pero los primeros asilos que se dieron a Marruecos fueron por violencia de género. ¿Os recordáis de la ley aquella que estaba en el Código Civil, que una persona que era violada al casarse con el agresor no iba a la cárcel? Sí. Por esta razón fueron las primeras asilos en el caso de Marruecos. Yo creo que ahora a lo mejor puede hablar Daniela, Javiera. no sé, probar. Javiera, a ver, ¿quieres probar de hablar? Vale. No. A ver. Creo que está escribiendo. Sí. Nos ha escrito una pregunta en el chat, o bueno, un comentario, pero no sé si quieres probar, si funciona, Javiera. No. Vale, pues leo su comentario. Dice, quería compartir que aquí en Perú las situaciones de discriminación se experimentan en distinto grado según raza, identidad de género, condición socioeconómica. Y pone 2 puntos, interseccionalidad. O sea que bueno, está saliendo este tema, ¿no? Una y otra vez de cómo se interseccionan las diferentes opresiones y cómo eso genera una discriminación mucho más fuerte y una situación de opresión mucho más complicada de superar. Totalmente de acuerdo. Tened en cuenta una cosa. Muchas veces las personas que llegan a España son personas privilegiadas porque han tenido la posibilidad de acceder a recursos, a un pasaje y muchas veces también a contactos que le han permitido llegar a un país. En el caso de Latinoamérica sí que en muchos países no se exige la visa y eso permite que si accedes al pasaje podrás viajar, pero en el caso de otros países necesitas una visa previamente. Por lo tanto, los privilegios que se marcan para poder conseguir una visa y poder acceder al territorio Schengen marcan unos límites socioeconómicos importantes. El otro elemento lo marcan lo que decíamos. En el caso de personas que pertenecen a colectivos más vulnerables, normalmente no son las que llegan aquí. Y si llegan, son parte de un programa específico. Por ejemplo, en Centroamérica hay 2 organizaciones, fundaciones que permiten que accedan personas trans, sobre todo, a programas de reubicación en España y en otros países. En el caso de, por ejemplo, hay otra organización canadiense que trabaja, por ejemplo, con Haití, con Jamaica y con algunos países africanos. O sea, hay fundaciones que ayudan a los activistas, sobre todo activistas, pero también a otras personas, a salir de sus propios países cuando están en riesgo. Pero esto no es lo común, es muy difícil. Por ejemplo, cuando tú vas al consulado español a pedir una visa, te preguntarán si tienes un sueldo, de cuánto es el sueldo, si tienes propiedades, si tienes hijos, si tienes elementos que te hagan volver al país. Porque lo que no quieren es que tú te quedes. Si tú en ese momento dices, yo voy a España a pedir asilo, no te darán visa. Primero porque en una embajada tampoco se puede pedir asilo. Lo que se puede pedir, si es que tienes muchos contactos, es ir a un país que no sea el tuyo, por un país vecino, y pedir un salvoconducto, pero con un
como con un contacto político o social muy importante. Por lo tanto, no es cualquier persona que puede conseguir un salvoconducto para venir a pedir asilo aquí. Entonces, hay una serie de elementos que se encuentran entre ellos. Y el tema de la interseccionalidad, totalmente de acuerdo. Los elementos, por ejemplo, el ser mujer, el ser una persona trans, mujer, hace una diferencia muy grande en los procesos de migración. En el caso de las personas jóvenes, hay otro elemento que favorece, por ejemplo, que se les considere fuertes dentro del proceso de asilo. Por lo tanto, si eres joven y eres hombre, no entras dentro de los vulnerables. Se considera que tienes más aguante para estar en otros elementos. Entonces, hay elementos que se consideran y son prejuicios del trabajo social, sobre todo. Muchas gracias, Rodrigo, por toda esta información también. Y bueno, vamos ya a finalizar, que nos hemos pasado un buen rato de la hora, pero nos hemos quedado aquí todas y todos porque es un tema realmente con muchas aristas y con muchas complejidades y que nos queda mucho por saber, ¿no? Porque tampoco es un tema que se visibiliza mucho. Doy paso a la Jessica, la regidora, que quería comentar alguna cosa. No, yo muy rápido, pero esto quizá no hace falta que Rodrigo lo conteste ahora, ¿no? No me ha quedado claro del todo qué podemos hacer desde la administración local, desde los ayuntamientos, para colaborar con las personas LGTBI refugiadas. Sé que está el tema de los pisos, pero sí que me gustaría aquí profundizar un poquillo más el tema. No hace falta, Rodrigo, que me contestes ahora, si quieres, o por correo o cuando vengas un día al ayuntamiento y tal, pero sí que me gustaría profundizar el tema. Sí que también me gustaría explicaros a Rodrigo y a Estefanía y a Javiera y tal, a aquellas personas que no sois de aquí, que en Moncada, pues desde hace cuestión de 4 años, hemos puesto muy en valor y muy visible la lucha LGTBI, ¿vale? Estamos haciendo muchas acciones, estamos haciendo muchas cosas, pero eso no quita que también estamos sufriendo discriminación. Es decir, tenemos un graffiti que, como a tema curioso, hicimos un graffiti reivindicativo en el que, bueno, pues se dibujaba y se escribía, se pintó la bandera LGTBIQ y se ponía, bueno, soy lesbiana, soy bisexual, soy pansexual, etcétera, ¿no? Y este graffiti nos lo han tachado como 6 veces. Y estamos en Cataluña, estamos en España, donde el derecho homosexual, el derecho a matrimonio, etcétera, estábamos más que avalado. Pero aquí también están pasando desgraciadamente este tipo de cosas y algo tan simbólico como una pintada, la hemos vuelto a pintar, no la han vuelto a tachar, la hemos vuelto a pintar, no la han vuelto a tachar. Incluso ahora, no sé si sabéis, sí que el Tribunal Constitucional ha prohibido que pongamos la bandera LGTBI en espacios municipales o en espacios institucionales. Deciros también, que lo sepáis como primicia, que mañana se cuelga en Moncada la bandera LGTBIQ. Por supuestísimo. No podía ser de otra manera y creo que hoy es el momento de anunciarlo, de decirlo, ¿vale? Y de que sepáis que aquí realmente tenemos las cosas claras, que estamos trabajando para ello, que seguiremos haciéndolo y al menos mientras esté este gobierno al volante, así seguirá. Y una muestra más es eso, que aquí en Moncada mañana se colgará la bandera LGTBI en un buen balcón, doble bandera, y estará durante toda la semana que hacemos todas las actividades refugiados LGTBI. A mí deciros también que las cosas que explica Tina, como siempre, y lo que nos ha explicado Estefanía, que es todo muy personal, muy vivencial, es duro, es difícil de escuchar y que no se te salte una lágrima, ¿no? De lo difícil que es el lugar en que te toca nacer, que tú no eliges dónde naces y depende de dónde nazcas vas a tener una vida mejor o una vida peor en función de tu orientación sexual. Y eso es súper injusto. Es súper injusto que solo por el hecho de nacer aquí o allí tu vida ya sea diferente, seas más discriminado o menos. Como explicaba Estefanía, por ser mujer, por ser venezolana, por ser lesbiana y que tenga que sufrir ella o su pareja o toda la gente todo lo que está sufriendo. Realmente yo me voy con el corazón encogido, porque
bueno, habéis puesto voz y altavoz a aquellas discriminaciones que quizá, si no viene alguien como vosotros y nos lo explica, los medios de comunicación no lo hacen. Los medios de comunicación ya saben que explican lo que les da la gana y lo que quieren y a su manera, ¿no? Yo os doy las gracias por haber explicado, Estefanía, muchísimas gracias por abrirte, porque te has abierto un canal y nos has explicado tu vida personal y eso no es fácil, seguro que es muy difícil. Decirte que aquí en Moncada tienes lo que necesites, en lo que podamos echar una mano, cuando quieras venirnos a visitar o lo que haga falta, nos encontrarás a nosotros, a Alejandro, a Tina, seguro que a Moncada Solidaria también, no tengo ninguna duda, aunque están ahí congelados desde hace más de una hora, y a la regidoría en sí. O sea que muchísimas gracias, Rodrigo también. Sí que me gustaría conocer esto un poquito más en profundidad, lo que hacéis. Y la carta, has hablado también de una carta que estáis redactando para los ayuntamientos. Si esto también nos lo podrías hacer llegar para que la veamos y a ver qué es lo que podemos hacer y tal. Y ya está, que he dicho que no me iba a enrollar, pero también cuando me pongo. Vale, creo que Tina, no sé si quiere decir una cosita más, brevemente, que nos vamos mucho de tiempo. Sí, no. Bueno, iba a decir una cosa, pero prefiero que Jessica sea la última que haya hablado y ya está, como regidora. Ya está. Habla, que yo no soy nada protocolaria. ya lo sé, pero bueno. No, habla. Simplemente un dato que puede sonar políticamente incorrecto, pero Jessica sabe que lo que voy a decir es porque soy yo feminista o en su defecto muy feminista, ¿no? Entonces decir que esa interseccionalidad que decimos y la transfobia, que yo siempre digo que es el único concepto que es transversal en la sociedad, y cuando digo transversal es que atraviesa a todas las capas de la sociedad. Y voy a ilustrar el ejemplo, ¿no? Cuando he hablado de mujeres trans negras asesinadas, lamentablemente la mayoría de mujeres trans negras asesinadas en Estados Unidos han sido asesinadas a manos de hombres negros. Entonces, cuando estamos reclamando que con todo el derecho que dejen de matar a un hombre negro, pues aún hay un elemento mucho más discriminatorio y que está mucho más al margen que un hombre negro. Un hombre negro, quiero decir, un varón, ¿no? Que es la mujer trans negra, ¿no? Yo quisiera que algún día, bueno, hay una campaña, así como Trans Lives Matter, también hay una campaña que es Women Trans Lives Matter también. Y que yo creo que lo tengo que decir porque es que si no reviento, ¿no? Pero es que es así. Las mujeres transexuales somos las más interseccionadas por los estigmas y somos las que vivimos más al margen porque tenemos siempre, ante cualquier intersección, siempre tenemos el estigma de ser mujeres transexuales y de someternos al margen de la sociedad. Molt bé, gracias Tina por tu aportación. Esta creo que es una aportación muy importante para cerrar. Muchas gracias. Y deciros para cerrar del todo ya que hicimos una infografía así pequeñita con algunos datos sobre este tema y con algunas fichas de entidades que trabajan sobre este tema, entre ellas Akati, y que está colgada en nuestras redes de igualdad, y que también pusimos la difusión de un documental que hizo La Directa sobre el tema del refugio, que son experiencias de personas de Marruecos, de toda su vivencia allí y las dificultades allí, pero también las dificultades en el CETI, en el Centro Temporal de Extranjeros, y después todas las dificultades una vez llegan aquí, que también está bien. Y para finalizar, pediros si os parece bien, porque no sé si alguna de nosotras ha hecho alguna foto de las camaritas
que se ven así. Si os parece bien, si la podemos usar para difundir que hemos hecho esta charla tan interesante. Si alguna no quiere, que nos lo haga llegar o que nos escriba por las redes por el mensaje privado, que estamos en @igualtadmir, que no se sienta agobiada con esto, nos lo diga libremente, y si no también se puede pixelar o lo que sea, o sea que no hay problema. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido súper enriquecedor, súper importante. Y no sé, quizá podemos hacer algún tipo de vaciado o usar este audio para que quede en algún lugar si conseguimos que se escuche bien, y si no, pues quizá hacer un resumen de todo lo que ha salido para que llegue a más gente, porque realmente es muy importante. Y muchas gracias, Estefanía, por tu testimonio, y a todas las personas que habéis asistido, a Rodrigo también por toda la información que nos compartes. Y las asistentes por estar ahí hasta el final. Muchas gracias por vuestra presencia. Y nos vemos en las redes y seguimos hablando. Adiós. Cuidaros. Gracias. Ay, no sé si... Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Muy, muy interesante. Muy y muy bien. afinado también. Sí. Muy Estáis silenciadas. No Ay. se os escucha. Perdón. Sí, que nos ha gustado mucho porque ha sido muy concreto, porque podíamos haber ir haciendo vueltas. Yo creo que hemos ido mucho al tema y ha sido muy interesante, sí. Sí, yo creo que lo que se podría hacer más adelante ya es una cosa más presencial, tipo más directo. Porque sí que es cierto que a nivel de... Ahora, en este último periodo, ya cuesta más que la gente vaya a cosas más... Online. Sí, les cuesta más, porque antes ya al principio sí, porque tenían muchísimo tiempo y no sabían un poco qué hacer. Pero ahora cuesta un poco más que la gente se adhiera a espacios. Pero estuvo bien, creo que es muy explicativo. Yo creo que sería interesante sacar algún tipo de recogida. Tú dijiste que había una persona de una de las de una revista de allí, o me equivoco. Sí, estas dos personas que estaban juntas con la mascarilla son de una entidad que se llama Moncada Solidaria, y una de ellas trabaja en el periódico municipal. Ok, si necesitan cualquier cosa podemos estar, digamos, dispuestos a lo que fuera, ¿no? O sea, si necesitáis un resumen o lo que fuera, nos decís y... Vale, de acuerdo. Estaría muy bien, sí. Y muy guay, sí, también por mi parte decirte que has ido tocando muchos temas diferentes. Es que esto, ¿no? Por eso digo, muchas aristas diferentes, depende de dónde vengas, de qué situaciones te encuentres, de a dónde vas a parar, ¿no? Como... Wow, realmente es un tema muy amplio y muy complicado. Y el tema trans es muy complejo, porque cuando Tina planteaba el elemento, es muy complejo porque centrarse en las mujeres negras estadounidenses, cuando en la práctica tenemos un montón de personas negras en nuestro contexto que son muy invisibles. Las violencias que sufren son muy invisibles. Por ejemplo, tenemos un grave problema en Cataluña que es la trata de personas, que no es visible, y que en el caso de personas trans es más invisible todavía. Nosotros trabajamos mucho con SICAR y realmente ellos nos dicen que no hay recursos porque muchas veces no pueden ir a los pisos de trata en general y las llevan a otros recursos y no existe un proceso adecuado de atención. ¿Ves? Hay muchas áreas. ¿Y cómo se llama SICAT? Es la entidad que atiende con el tema de la trata. Corresponde a una, ¿cómo se dice? Como una... Son las adoratrices, pertenecen a la iglesia y tienen una sección que se llama SICAR, que el nombre viene de un pozo del desierto de allá de Jerusalén. Y bueno, ellos trabajan con trata, se especifican en trata, pero
en los últimos años han trabajado mucho el asilo de personas con trata. Vale. Ok. ¿Ok? Yo conozco Bueno. también una mujer que investiga, que sacó algún artículo sobre esto también, que lo hizo en Canarias, creo, también, porque muchas personas africanas que llegan en las pateras también son como metidas en circuitos de mafias y de trata muy heavy. Sí, bueno, es que los circuitos de la trata son muy complejos. Son muy complejos. Y es muy difícil porque mucha gente que ya entra a la acogida humanitaria termina saliendo de la acogida humanitaria directamente a un piso o a alguna otra cosa. Entonces, hay redes muy complejas. Muy complejas. Sí. Pues, oye, seguimos hablando y lo hemos grabado, no sé, a ver si podemos hacer un poco de recogida o si igual lo del resumen también te lo pedimos porque estaría bien. Sí, Okay. Lo comentaremos y vemos a ver qué hacemos. Ok. Vale, muchísimas gracias, Rodrigo. Súper bien. Buen resto de la tarde. Sí. Gracias.